Sí, el dicho de verdad con protocolo de Estambul, ¿cómo lo evalúa? Bueno, Bueno, esto es más para psicólogos. no, es también para médicos. ¿Sí? ¿Cómo evalúa el dicho de verdad con el protocolo de Estambul? Primero, nosotros tenemos que la evolución clínica de una persona puede o no estar correlacionada con lo que él está mencionando. He tenido varios casos, uno de ellos me llamó mucho la atención, de una persona que dice que la colgaron de los brazos, estaba desnudo, los colgaron de los brazos, de las muñecas, de los pies, y lo tuvieron así 3 días. Y le estuvieron golpeando. Y me describía todo, con detalles, con palabras, con todo. Me dijo que lo tenían con esposas, así colgado, no amarrado, sino colgado, de pies y manos. Bueno, él juraba que eso había pasado. Y yo le decía que no necesitaba decirme eso, que, que pues me dijera lo que él había vivido, y él me insistía que lo había vivido. Pues la persona era un fingidor. ¿Por qué? Porque al momento en que él está colgado con esposas, la esposa se tracciona y en este caso se encaja sobre esta parte de la muñeca, y en 3 días es obvio que primero va a quedar con una parestesia, es decir, pérdida de la sensibilidad de esta parte que inerva el nervio radial, y que entonces perdería la sensibilidad de estos dos dedos y esta parte del dedo medio, y no lo tuvo, ni de este lado ni del otro lado, y no había ninguna otra huella. Entonces, pues estábamos ante un fingidor. Así es como evaluamos el relato de verdad, o que nos dice síntomas que no encontramos. Ahorita tenemos un reto muy grande de un caso que estamos evaluando, donde hay una persona que tiene un trastorno paranoico fuerte y que tiene una lesión por un accidente vascular cerebral. Grave ese caso. Y el relato de él habla de tortura dental. Y tortura dental la vimos en el cono sur, la vimos en otros países, pero aquí personal de la Procuraduría que lo saquen para llevarlo a torturar con un taladro, etcétera, no teníamos ningún caso reportado. Y entonces estamos estudiando y estamos buscando y estamos pidiendo constancias para saber cuando menos si a él lo llevaron. En otros casos pudimos acreditar que sí había habido afectación dental, porque en los registros del centro penitenciario de un caso en Querétaro pudimos ver que las piezas que faltaban correlacionaban con las que él dice que le habían fallado, y al momento en que esa persona tenía una enfermedad, una gingivitis crónica, al momento del golpe, la pieza no cae, se debilita y poco a poco se va muriendo el nervio y cae prácticamente sin dolor. El cuadro clínico era muy compatible con lo que él argumentaba haber dicho. Otro caso de una persona que hoy está libre, que fue un caso muy relevante, él me hablaba que lo habían colgado de los pies y estaba atado de las manos hacia atrás, y con una pistola le pegaron en los dientes frontales y le tumbaron un diente. Su relato no era tan congruente con lo que él nos decía, y las características, como dijo que se había lesionado el diente, no eran compatibles. Y yo le decía que no tenía por qué decirnos esas cosas, que por favor, si había lesiones que él no tenía, no nos las dijera. Y cuando me voy a estudiar las constancias, él tenía un ingreso previo, y en ese ingreso dice que él había caído en una moto, se había golpeado con el manubrio y había perdido el diente. Y entonces me trataba de engañar, haciéndome creer de que esa lesión se la habían provocado de la manera en que dice. Entonces, la correlación clínica, la empatía, y también, de alguna manera, yo no soy psicólogo, pero pues he tomado
muchos cursos, he tenido mucha capacitación y convivimos colegiadamente con nuestros colegas para emitir los dictámenes y por lo tanto, en este caso, pues nos ayuda para poder pedir opinión. Yo en el terreno de la psicología no me meto, salvo para las valoraciones de carácter técnico, como lo hice en estos dictámenes. Ahí yo evalúo técnicamente si los dictámenes periciales del protocolo de Estambul a nivel psicológico se habían realizado pegado al método o no, pero no me metí al fondo, solo a la parte metodológica. Y eso es lo que hacemos. Y lo mismo ustedes como colegas en psicología, pues pregunten al médico, pregúntenle, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves? Preguntar a los abogados para que nos ayude a poder hacer una acción más profesional. ¿Alguna otra pregunta? Sí, MA, vamos a abrirle su micrófono. Estoy en otra computadora. Sí. Pili, Ajá. soy yo, y el Ángel. Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Ok. Es que cuando tengo video en la que mejor veo. Ok. Médico, gracias, me está encantando tu participación. Yo fui psicólogo militar hace algunos años y tengo, desafortunadamente o afortunadamente en estos momentos, un posgrado en tortura psicológica en Estados Unidos, en Agletorp, en Virginia, con la CIA. Me ha tocado hacer como 13 protocolos de Estambul aquí en La Paz. Yo estoy aquí en La Paz. Algunos federales del narcotráfico y otros del fuero común. Lo que me llama la atención particularmente es que yo he tenido más conflictos con las personas que han tenido teletortura, que es muy cruel, más que el problema físico, porque tenemos una característica en la población que me ha tocado a mí trabajar de mucha resiliencia. Inclusive se burlan de la policía y cuando uno les pregunta, les dice, oye, es que ¿cómo hacerle? No hay secuelas de tortura psicológica física. Sí hay mucho de tortura, de teletortura. Sí, dice, me duele más cómo me detuvieron, lo que le hacen a mi familia, cómo me presionan con mi familia, de la madriza que me pegaron, de que no me importa que me quemen la cara, no me importa los electroshocks en la base del cuello, que lo siguen haciendo con alto voltaje, donde se notan las quemaduras en la parte baja del cráneo. Y eso es algo que en muchas ocasiones me ha tocado lidiar. Y el problema que aquí también tenemos, por eso fue una de mis preguntas, no tenemos médicos y los médicos que se han tratado de contratar tienen miedo particularmente por la situación del fuero federal, que la mayoría es narcotráfico o crimen organizado, donde no le quieren entrar y lo quieren colegiar, lo que yo hago a veces, o los psicólogos particulares, con gente de la Procuraduría, que tampoco se debería de hacer, no podemos colegiar eso. Entonces, sí tenemos muchos datos de teletortura, de tortura psicológica muy, muy, muy grave. Sin embargo, preguntando con algunos jueces, desafortunadamente, no sé, y me está gustando esto porque no ha habido aquí en México, a reserva de lo que me comentes, un protocolo de Estambul completo porque nunca podemos colegiar lo que la autoridad quiere. ¿Estoy en lo cierto o es falso lo que nos dicen las autoridades? Bueno, Gracias. yo te puedo comentar, primero te agradezco mucho, Miguel Ángel. La experiencia que tenemos es que sí se puede colegiar y estamos colegiando buenos dictámenes, estamos haciendo buenas mancuernas con nuestros colegas para entender lo que debe ser la colegiación. Porque, como repito, el hecho de que cada quien tiene su dictamen, los juntamos y lo firmamos, eso no es colegiar. Pero, por ejemplo, mi colega, la maestra Marisabel Mazo Duarte, de hecho, nosotros le dimos capacitación al personal de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. No nos hacemos responsables de los resultados, pero cuando menos dimos un seminario intentando esta manera de colegiar. Hemos insistido en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados, que pidan los dictámenes colegiados, pero de manera colegiada. Y eso nos va a ir ayudando. Ahora, por ejemplo, en este caso que hay una persona con cicatrices de violación anal después de 9 años, nosotros tenemos que intentar que eso sea fijado antes, en el momento de los hechos,
y lo vamos a relacionar con dolor, sangrado, manchado de la ropa, estreñimiento, etcétera, etcétera, pero en el historial previo. Y por eso hay que tratar de ver qué consultas tuvo al momento de la detención, si fue examinado por médico. En algunos casos se ha conservado la ropa. En otros, por ejemplo, nosotros acreditamos la violación de una persona porque había una laceración en el esfínter anal y los peritos decían que no era cierto, pero ellos no fijaron fotográficamente. Cuando hicieron su dictamen, no lo fijaron fotográficamente. Y cosas como esas generan situaciones gravísimas. En el caso de Guillermo Vélez Mendoza, tuvimos que llegar a la exhumación del cadáver, la renecropsia, porque en las fotografías se generaron artificios en los que parecía que le habían pinzado el pene con unas pinzas de caimán y se veía esa lesión y en realidad fue un artificio. Sin embargo, los peritos omitieron el examen de los genitales y por lo tanto tuvo que llegarse hasta la exhumación. No era necesario. La gran ventaja ahí que logramos acreditar la tortura es porque él tenía un infiltrado hemático en la región de la pardilla costal. Y lo que sucedió es que a él, cuando lo tenían sujeto y lo estaban torturando, le dan un golpe en el plexo solar. Como es muy corpulento, cae junto con el comandante que lo estaba sujetando y ahí se fractura el cartílago tiroides y eso ocurrió dentro del López 12 de acuerdo al cronotanato diagnóstico. Pero tuvimos que llegar a todo eso por la falta de cuidado en el análisis pericial de los dictámenes previos. Ahora, cuenta con todo el apoyo para que nosotros podamos auxiliar, para colegiar y demás. Ahora, miedo siempre tenemos. Eso, el miedo lo traemos siempre aquí al lado y por eso nosotros somos éticos. Y antes que otra cosa, nos dicen, oiga, yo quiero un protocolo de Estambul, pero lo quiero por todo, con todo, y nos dicen, ahí les van 50,000. Oiga, pero nosotros cobramos 60. No, $50,000. Y uno dice, a ver, espérame, vamos despacito, a ver de qué se trata. Y hay que primero asegurar que nos den la independencia ética para actuar y después ya nos lanzamos, porque así sean grandes capos. Si nosotros le decimos, usted no fue torturado, pero ellos sienten que hubo confianza, que hubo empatía, que se le examinó acuciosamente, perfecto. Y hemos tenido hallazgos de que hay personas que son de lo peor como delincuentes y los han torturado terriblemente y ha salido positivo y pues no es nuestra obligación ni tampoco nuestra responsabilidad. A veces algunos ministerios públicos y sobre todo los abogados victimales, cuando nosotros fallamos que hubo tortura, nos dice, oiga, pero usted ¿por qué lo pone de tortura? Lo van a dejar en libertad y demás. Le digo, por su culpa lo van a liberar. Le digo, oye, yo no le dije que lo torturaran. Yo no le dije a los policías que lo torturaran, ni le dije que pusieran lo que pusieron en el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Nosotros no somos jueces, esa es la gran ventaja. Ahora, algo que es muy importante, yo sugiero, porque nos ha tocado temas de seguridad nacional, temas graves, donde está o el ejército, o grupos de narco, o grupos insurgentes, grupos guerrilleros, etcétera, no ha sido fácil. Y entonces nosotros lo primerito que le decimos a la persona es, mire, usted no me diga nada que yo no deba saber. Si usted es culpable o es inocente, si hizo o no hizo, eso a mí déjemelo a un lado. A mí nada más dígame qué le hicieron del momento en que lo detienen hasta el momento en que hoy lo estoy examinando. Y eso nos ha preservado la vida por más de 25 años. Entonces, podemos intentar acuerparnos quienes quieran colegiarse, podemos en un momento dado, si hay preguntas muy puntuales, auxiliar para que participen. Aquí están algunos compañeros que están en la sesión, que son parte de nuestro equipo de trabajo, que están también escuchando para ayudar y apoyar cuando sea necesario. Si hay alguna otra pregunta.
Tienes tu micrófono apagado, Pilar. Cuando la víctima denuncia tortura hace 9 años, solo tiene cicatrices de violación anal y cadera lesionada. ¿Se puede determinar médicamente que sí corresponde? Bueno, no sabríamos así a priori si podemos determinar sí o no, porque a 9 años de distancia puede haber lesiones por estreñimiento, puede haber fisuras por infecciones, puede haber incluso por rascado. A veces en muchos lugares hay carencia de aseo adecuado, falta el agua, etcétera, y entonces el mismo rascado por parásitos y demás puede producir lesiones. Pero en el tema de la tortura, sobre todo si se trata de hombres, la afectación psicoemocional es mucho más intensa. Incluso hemos tenido casos en los que las personas post-mortem encontramos notas póstumas en las que dicen que él se suicida por todo lo que le hicieron, entre ellas la tortura, la violación. La violación de hombres es frecuente, lamentablemente no lo mencionan porque daña mucho su pudor. Y los agentes que van a torturar también, por decir algo, de 10 personas que van a torturar, a cada una le dan un tratamiento diferente. Algunos basta nada más con que les muestren fotografías de familiares, direcciones, otros que les hagan creer que ahí al lado está su familia y que escuchan que está ahí la familia y con la angustia ya declaran, otros que simplemente escuchan lo que están viviendo otros y ya con eso se desestructuran. Lo que hace precisamente, lo que le da un valor mayor a los dictámenes es el que el equipo de peritos trabaje colegiadamente en todo el caso. Y eso es algo que les insistimos a los jueces, les insistimos a los abogados. No nos manden para hacer uno a este, otro equipo a otro y otro equipo al otro. Si hay 10 torturados, que lo haga un mismo equipo. ¿Por qué? Porque entonces perdemos un gran valor que tenemos, que es el valor de las testimoniales. Recordemos que cuando investigamos tortura, encontramos congruencia, concordancia y correspondencia, primero entre cada uno de sus relatos, entre los relatos de los otros y entre ellos y la situación de tiempo. Eso es fundamental. A diferencia de lo que dicen en su mayoría los partes informativos de puesta a disposición y las ratificaciones, los agentes aprensores normalmente dicen, pues yo, mi colega y yo y mi amigo y el compañero y el equipo del grupo y el jefe de grupo, todos detuvimos a este y luego a este y luego a este otro y le hicimos esto y lo otro. Y cuando van a ratificar, todos ratifican igual. Aunque hubieran hecho las mismas acciones, tan solo en expresar los hechos varía de uno a otro. Así fueran un siamés con 4 cabezas y 8 extremidades, cada cabeza relataría el mismo hecho que vivieron juntos de manera distinta. Entonces, aquí lo que le da mucho valor cuando podemos examinar colegiadamente a todos los que están involucrados en una serie de eventos de detención, podemos ver que unos dicen, pues yo no vi, pero escuché que alguien se lo llevaron al hospital. Yo no vi, pero supe que a alguien le fracturaron porque no podía caminar después de que lo sacaron, etc. Yo vi que uno vomitaba con sangre y tal. Y el otro en su relato dice, bueno, pues a mí cuando me sacaron me hicieron tal. Y entonces, cuando armamos todo el rompecabezas, podemos ver que los llevaron a un lugar más o menos parecido, etcétera, etcétera. Y eso le da mucho más fuerza a la investigación del peritaje. Además que por economía procesal nos da más facilidades. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hay una pregunta y tiene una respuesta también. Dice el doctor García Brand
¿Cómo podríamos realizar nuestro peritaje cuando el oficio o la solicitud del Ministerio Público menciona que hagamos de su conocimiento si nuestro peritaje es reproducible o irreproducible? Si cuando lo realizamos no se encuentra presente el perito de la defensa. Y le contesta el doctor Eloy Morales Brand. El doctor Morales dice, tienes que avisarle primero al MP, no puedes avisarle que es irreproducible hasta después de que lo hiciste. Y se le avisa al MP y se le da fecha y hora para hacerlo, para que le avise a la defensa y ya ellos se hagan bolas. Bueno, hay un punto aquí también que tiene que ver con, aprovechando esta pregunta, es sobre la confidencialidad. Hay dictámenes que nosotros los llevamos a la reserva, los entregamos en un sobre cerrado y se lo entregamos al juez porque la persona nos está revelando cosas que no quiere que otros sepan. Por ejemplo, a veces detienen a una pareja y a la esposa la violaron y ella nunca lo mencionó a su esposo y tiene miedo por sus familiares, etcétera. Entonces ahí nosotros metemos en confidencialidad esa parte del dictamen. Y hay otra cosa, guardamos todos los elementos de prueba, todos los videos, todas las fotografías, todos los testimonios que recabamos o las demás cosas, las guardamos bajo reserva por si hubiera necesidad de que el juez no las pida, las presentamos. Pero nuestras pruebas no necesariamente se deben de presentar dentro del propio dictamen, porque se harían pues muy extensas. Eso es algo que también tenemos que comentar, y esto también en cuanto a si es reproducible o irreproducible, hay que también establecerlo así, porque así lo ha pedido la víctima o el perito ante el temor de que pueda tener algún tipo de represalia. Entonces queda bajo el sigilo de la investigación, y aunque los juicios ya son públicos, eso queda en el ámbito de la confidencialidad y hay que solicitar que se garantice. Por ejemplo, en este dictamen que yo le estoy compartiendo, lo hago porque la persona a quien se le realizó, él pidió que sirviera para fines de investigación, para fines de académicos, para fines de divulgación y para fines de defensa. Hay una muy buena pregunta, hay una muy buena pregunta que nos interesa a todos, sobre todo a los peritos psicólogos. Vamos a hacer la pausa y llegamos